Amados hermanos, amigos, que el Señor les bendiga de grande manera. Hoy día vamos a hablar de un tema que es una realidad en todo el mundo, en muchos lugares del mundo, y a través de la historia de pueblos se ha constituido en un misterio, ¿ya?, que tiene que ver por qué pueblos antiguos construyeron pirámides. El caso de los aztecas, los mayas, principalmente en América, en Egipto, principalmente en Egipto y en otros países de Asia, incluso en algunos casos fueron posiblemente pirámides construidas antes, en la era antediluviana, porque en Rusia, cerca de Siberia, encontraron era un montículo que tenía forma de pirámide, y lo investigaron y era una pirámide que ya supuestamente no hay información de cuándo existe. Puede ser, como lo digo en este caso, de tiempos antes del diluvio. El origen de esto, hermano, es bien misterioso. ¿Ya? ¿Por qué las pirámides? Lo he hecho ver en otros capítulos, que la pirámide es un símbolo satánico. ¿Y cuál es el origen de esto? Y ahí lo importante. Ya muchos se preguntarán el por qué, la forma. Y amados hermanos, aquí hay dos dibujos bien importantes. Espero que se observe bien. Hermano Jorge, se observe bien, ¿cierto? ¿Sí? Ya. El origen de esto es el siguiente. Cristo es la piedra angular. ¿Ya? Lo podemos ver ahí en Efesios capítulo 2. ¿Ya? Efesios capítulo 2. Del versículo 20 y 20, del 20 al 22. Ahí tenemos una cita donde nos habla de esto. Efesios capítulo 2, versículo 20, 21 y 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados, para morada de Dios en el Espíritu. Amén. El origen de esto, hermano, antiguamente, cuando las matemáticas no estaban desarrolladas como hoy, existía la piedra angular, que se llamaba. Algún artesano, porque el hombre siempre hubiera un hombre inteligente, en alguna ocasión leí en algún libro que era una piedra que tenía aproximadamente un codo de largo, en este sentido, digamos 45, 50 centímetros, por medio codo de ancho, en el otro sentido. Pero este ángulo era perfecto 90 grados. De tal manera que, como no tenían instrumentos como existen hoy, los tacógrafos, ¿ya?, donde iban a empezar una edificación, fuese una casa, fuese un edificio, una grande construcción como castillos, como existió miles de años atrás,
en el punto donde iba a empezar la construcción ponían esta piedra. Y ahí tiraban lienzas según la línea que daba este canto y el otro canto y la escuadra era perfecta, ¿ya? Y le llamaban piedra angular, porque este ángulo era perfecto, los 90 grados aquí, ¿ya? Ahora, Dios en su propósito, en un misterio, determina que Cristo, acá en la tierra, en la parte doctrinal del Evangelio, Cristo es la piedra angular, ¿ya? Porque cada propósito del hombre tras la salvación es como construir un edificio perfecto, ¿ya? Por eso dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es el fundamento de Dios Padre y de Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, es un ejemplo, hermano. Usted y yo, si somos fieles al Señor, si trabajamos en su obra, si nos preocupamos de perfeccionarnos, estamos construyendo en nosotros mismos una especie de edificio espiritual para que habite Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros, ¿ya? Por eso Dios toma esto, que en la antigüedad fue una gran realidad, ¿ya? Toda construcción comenzaba a partir de esta figura y se llamaba piedra angular porque tenía el ángulo perfecto, ¿ya? Tiene que haber sido hecho en alguna piedra más bien de tipo caliza, no de textura dura, firme, sino más bien trabajable, porque el artesano la hacía la escuadra perfecto. Ahora, después ya con las matemáticas, Pitágoras y otros más, alguien descubrió la escuadra, la regla del 3-4-5 que se llama, que hasta hoy se usa mucho. 3 metros para acá, 4 para acá, ¿ya? Y 3 metros, 4 metros, desde este punto 3 metros para allá, 4 metros para acá. La diagonal es exactamente 5 metros. Es una figura que aún se usa, ahora claro, con el álgebra, las calculadoras científicas, hay distintas reglas, ¿ya? Pero esta del 3, 4, 5 se usó por lo menos en los últimos 1000, 2000 años. 2000 años, tal vez 1000 años, 1500 años, ¿ya? 3 metros por 4 metros, la diagonal da justo 5 metros. Y este ángulo es perfecto en 90 grados. Esto surgió posterior a esto, ¿ya? Cuando ya las matemáticas comenzaron a predominar en todas las cosas. Entonces Dios, con ese argumento de que el hombre necesitaba construir un edificio material, en este caso, perfecto, la escuadra perfecta, así también nosotros, hermanos, si vamos a ser templo de Dios, tiene que ser un templo, un edificio puro, bien hecho, bien construido, sólido. Ese es el origen, hermano, de por qué Dios constituyó a Cristo la piedra angular, ¿ya? También el apóstol Pedro, porque aquí en Efesios es el apóstol Pablo el que nos habla de esto, pero en el apóstol Pedro, en su primera carta, ahí nos habla también de esto. El apóstol Pedro capítulo 2, primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 y 7 nos habla de esto. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo,
escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Es Jesucristo. Dios puso a Jesucristo como la principal piedra del ángulo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Pero vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bendito Dios, ¿ya? El que desecha a Cristo está desechando la piedra perfecta con la cual podría construir algo hermoso de su vida. Entonces, en base a esto, hermano, ¿ya? Porque esto existe desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? Entonces, cuando Luzbel, hermanos, al rebelarse contra Dios, fallar en su propósito de él querer ser Dios, como otras veces lo he dicho, le quiso dar un golpe de estado a Dios, sacar a Dios de su lugar y él erigirse como Dios. Se olvidó que él era creación de Dios. Por lo tanto, el que hace algo es mayor que lo que ha sido hecho. Entonces, como Satanás le gusta imitar, si él quiso ser Dios, es porque la vanidad lo consumió y quiso él imitar al Dios único, real y verdadero. ¿Ya? Y le gusta imitar todas las cosas. Entonces, como Cristo es la piedra angular, Luzbel, una vez que fue convertido en Satanás, el diablo, se declaró a sí mismo, una forma de decirlo, él tomó la decisión de autoproclamarse la piedra triangular. Esto, hermano, si Dios no me lo hubiese revelado, a él toda honra, toda gloria, toda alabanza. Porque son misterios, hermano. Aquí la Biblia en las dos partes nos habla de la piedra angular que es Cristo. Pero este misterio son las cosas que Dios revela. Y esa es mi bendición. Y a Dios Padre y a Jesucristo toda honra, toda gloria, toda alabanza. Entonces ahí Satanás se autoproclamó la piedra triangular, porque él no podía ser la piedra angular, ¿ya? Se autoproclamó la piedra triangular, en forma de pirámide. Y supuestamente, hermano, es muy posible, no hay información exacta como para confirmarlo, pero hay un 95, 98%, 99% de que las pirámides de Egipto fueron las primeras pirámides que se construyeron en la tierra en la era post-diluviana, Egipto, en la India, en otros países asiáticos, también con los mayas, incluso, hermano, en el Amazonas, territorio brasileño, en bosques eternos, en lugares muy aislados, investigando con drones, hay un programa de computación que una vez que el dron toma las fotos, eso lo procesan en un programa de computación, eliminan la vegetación y pueden aparecer construcciones. Y han descubierto, hermano, pirámides, ¿ya? Construcciones parecidas a las de los mayas. Y no se sabe en qué tiempo fueron construidas. Pueden ser incluso de la época antediluviana, ¿ya?
Y así, hermanos, entonces ese es el origen, hermanos, de este símbolo, ¿ya? En el capítulo pasado yo hago saber que el dólar, y usted sabe, hermano, el dólar tiene aquí en esta parte, la pirámide que está en el dólar tiene un ojo. Y ese símbolo tiene que ver con los masones, que es un símbolo satánico. Los masones, hermanos, son ateos, ¿ya? Pero ocultamente ellos tienen sus rituales donde le rinden culto a Satanás. Y este símbolo, la pirámide con el ojo, significa, este símbolo representa a Satanás. Así como la piedra angular simboliza a Cristo, Satanás determinó que este símbolo lo representa a él. Y el ojo significa entonces que Satanás todo lo ve, todo lo sabe, ¿ya? Tiene un poco que ver, hermano, con lo que dice Ezequiel 28:3, donde dice: he aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto, ¿ya? Por culpa de la apostasía, hermanos, dentro del Evangelio hay muchos vendedores de pomada, mentirosos, engañadores, que aún desde los púlpitos dicen: hermano, gózate, Satanás está derrotado. No, hermano, ese pobrecito hombre no sabe lo que está diciendo, ¿ya? Porque muchas veces, hermano, el hombre es dado a seguir lo que otros hacen, hablan, dicen o enseñan, y se olvidan que el único camino y la verdad es Cristo. Bendito Dios. Entonces, hermanito, ese es el origen del por qué la pirámide, ¿ya? Símbolo satánico. Aprovecho de dar a conocer algo que para mí, a mí me causa misterio y interrogación. El tema o caso de la bandera de Israel. Nunca en la Biblia se habla de la supuesta estrella de David. La famosa estrella que es compuesta por dos pirámides, ¿ya? Una invertida en esa figura. No está exactamente bien hecha, pero usted va a entenderlo. Ya, sucede, hermano, que la Biblia lo único que habla de la estrella del dios Renfán, un ídolo abominable, y que muchas veces el pueblo de Israel le rindió culto y adoración. Y esa es la única estrella que habla la Biblia, la palabra de Dios, la estrella del dios Renfán. Es muy posible, entiéndase lo que voy a decir, es muy posible que esta estrella que está en la bandera de Israel sea justamente la estrella del dios Renfán. Le doy un 95, un 97, 98% de posibilidad, ¿ya? Dejo un margen para la duda, ¿ya? ¿Por qué? Porque está hecha con dos pirámides. Si usted se fija, si tomamos este triángulo, ¿ya? Y lo dibujamos acá, ¿ya? Lo dibujamos en esta figura, ¿ya? Y tomamos otra figura más, ¿ya? Y la dibujamos acá, ¿cierto? Ahora, si pudiéramos, en realidad no se me ocurre, si hacemos este triángulo con algún material, puede ser cartón, puede ser metal, algo, la levantamos de tal manera que quede en esta posición, ¿ya? ¿Ya? En esta posición, esta punta se transformaría en esta, ¿ya? La base quedaría así, ¿cierto? Este punto. Y esta la levantamos para acá, quedaría entonces en esta posición. ¿Qué tenemos ahí? Una pirámide, ¿ya? Que es, en el fondo, es esto mismo. Si levantamos esta punta para acá,
hasta la parte superior y esta para acá, no va a quedar una pirámide. Hago entender esto, hermano, porque es muy posible que la estrella que está en la bandera de Israel sea justamente la estrella del dios Renfán y que está compuesta por dos pirámides. ¿Ya? Es un misterio. Le doy un 97-98% de posibilidad. ¿Ya? Entonces, ahora, hermano, ¿por qué en Egipto se construyeron de las pirámides conocidas? ¿Por qué se construyeron las primeras pirámides? Hermanos, Egipto fue construido, ahí llegaron los primeros descendientes de Cam. ¿Ya? En Génesis ya lo que Noé se depositaron, se establecieron en la tierra, dice que los descendientes de Cam poblaron hacia el oeste, toda Europa, los descendientes de Cam hacia el sur y la descendencia de Jafet hacia el oriente, hacia lo que hoy se conoce como Rusia, China, India, Japón, Corea, Vietnam, todos esos países. ¿Ya? De hecho, hermanos, por ejemplo, en la Biblia no aparece el nombre de la mujer de Noé, ni de ninguna de las mujeres de sus 3 hijos. Pero ¿por qué Egipto se llama Egipto? Porque la mujer de Cam se llamaba Egiptus. Egiptus, con U en el... Ahí la vamos a poner, Egiptus. Egipto o Egiptus, algo así. Así se llamaba la mujer de Cam. Entonces, los descendientes, y también en un propósito de Dios, cuando se establecieron en lo que hoy se conoce como Egipto, determinaron a esa tierra ponerle el nombre en la memoria de la que consideraron su madre original, la mujer de Cam. Ese es el origen por qué Egipto se llama Egipto. Pero también, en un propósito de Dios, Egipto simboliza el mundo para nosotros. Por eso es que el pueblo de Israel, hermano, aún en desobediencia a Dios, estuvo como 400 años viviendo en Egipto, en desobediencia a Dios, y de allá Dios los sacó cuando envió a Moisés a rescatar al pueblo. Así también a nosotros, hermano, Dios nos sacó del mundo. Bueno, en mi caso yo fui criado en el Evangelio desde los 2 años, pero los hermanos que han llegado al Evangelio a los 20, 30 años, 40 años, que estuvieron parte de su vida en el mundo, simboliza que estuvieron en Egipto. Por eso hay muchos, no sé cuántos siglos atrás, un siervo del Señor escribió ese himno tan hermoso: de la tierra de Egipto yo vengo, desde allá me sacó mi Señor. Bendito Dios. Entonces, hermanos, ¿qué pasó? Cuando se establecieron ya en ese territorio, muchos de ellos, de hecho, Cam guardó los escritos del diluvio. La historia del diluvio, lo que ocurrió antes del diluvio, Cam guardó todos esos escritos. Y los guardaron en Egipto, en la ciudad. Por eso, hermanos, que en el propósito de Dios, Moisés tenía que llegar, porque llegó 1000 y tantos años después de eso, ya en los tiempos de los faraones. Ya los faraones tenían sus bibliotecas, qué sé yo, y ellos tenían guardado todo eso escrito. Por eso es que Moisés, en un propósito de Dios, tuvo que llegar de alguna manera al palacio de los faraones, ser criado, como así fue, por la hija del faraón, que lo rescató de las aguas, y así Moisés tuvo acceso
a esos escritos, y así en el propósito de Dios, cuando ya Moisés se fue de ahí y Dios lo envió a rescatar a su pueblo, ahí después fue cuando Moisés pudo escribir los 5 libros del Pentateuco, que se llama. Y así Moisés tuvo acceso a la historia, porque Noé, supuestamente con Cam, escribieron la historia del diluvio. Bendito Dios, ¿se da cuenta, hermano, cómo Dios va haciendo las cosas? ¿Ya? Muchos niños murieron de la edad de Moisés, pero Dios instó a su madre a ponerlo en una canasta o una cesta y ponerlo en las aguas del río, y las aguas llevaron la cesta, el niño no cayó al agua, no murió ahogado, hasta que llegó ahí a donde estaba la hija del faraón bañándose, y ella lo rescató. Dios colocó en ella amor por ese niño y lo crió como su propio hijo. Lo crió como el hijo de la hija del faraón. Y Moisés, así, a medida que fue creciendo, fue siendo educado por los maestros de la ciencia de ese tiempo, y así Moisés tuvo acceso a los escritos del diluvio y pudo después ordenar los 5 libros, primeros libros de la Santa Biblia. Entonces, hermano, como ya el hombre sabía que existía Satanás, los demonios, el espiritismo, la magia, la hechicería, muchos se desviaron, y a la vez también Satanás y los demonios se introdujeron en las mentes de los hombres y los instaron a buscar en esas áreas. Eso es lo que se llama las profundidades de Satanás, que nos habla en los primeros capítulos del Apocalipsis. ¿Ya? Y así fue como llegó el momento en que los demonios tomaron mucho dominio en Egipto, ¿ya? Y así fue como, no se olvide usted, hermano, los egipcios adoraban a 2 supuestos dioses venidos desde el cielo. Uno de ellos tenía el nombre de Anubis, que era un hombre de cuerpo perfecto, pero su cabeza de chacal, un chacal. Su nombre era Anubis. Y eso es una ofensa a Dios, porque Dios, escrito está que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, hermanos, cualquier distorsión en el rostro del hombre, como dibujar un hombre con cuerpo tiburón, también había otro demonio en Egipto que el cuerpo perfecto, musculoso, alto, su cara de águila. Esos eran demonios, hermano, ¿ya? Demonios. Los egipcios fueron enseñados por estos seres a adorar al sol, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que por eso le llaman Amón-Ra, ¿ya? ¿Qué pasa? Entonces, todo eso, hermano, hizo que Egipto se desviara, y habiendo conocido la historia del diluvio, de por qué Dios inundó la tierra con agua y exterminó a toda la humanidad de entonces, y solamente se reservó 8 personas, aún así los hombres se desviaron y comenzaron a adorar a estos supuestos dioses, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, hermano? Que Satanás, conociendo, hay una zona en el cielo que es muy visible desde todo lugar de la tierra, que son las Pléyades, donde está Orión. Y ahí están las 3 estrellas más luminosas que se ven en esa constelación, Orión. Y ellos, hermanos, le dieron a los egipcios, porque la idea de los egipcios de construir pirámides fue por esto. Una forma de rendirle culto a Satanás. ¿Ya? Entonces, como ellos se presentaban, los demonios, Anubis,
otros más, y Satanás mismo se presentaban como venido de esas Pléyades. La ubicación de las 3 pirámides que hicieron en Egipto tiene que ver exactamente con la ubicación que tienen esas 3 estrellas en las Pléyades, como una forma de un engaño de que nosotros de allá venimos y por lo tanto háganlo de esta manera, ¿ya? Entonces no se olvide usted que los faraones se consideraban, porque psicológicamente Satanás los convenció, ¿ya? Demonios que les hablaban al oído, que ellos eran descendientes de esas Pléyades, ¿ya? Y por eso, por ejemplo, el nombre de Tutankamón, que tiene que ver con el nombre del sol, Amón-Ra, ¿ya? Y así fue, hermanos, como en Egipto, ¿ya? Así surgieron esas pirámides que hasta hoy están, y fueron aprovechadas para allí sepultar a reyes, a reinas, a príncipes, personas importantes, ¿ya? Porque ellos creían que incluso eran embalsamados de alguna manera, porque ellos no morían sino iban hacia otro lugar. Algo parecido ocurrió, hermano, con los mayas, ¿ya? En México, ¿ya? En la tierra de los aztecas, también se construyeron pirámides. La diferencia es que las pirámides de los mayas y de los aztecas no terminaban en punta, sino terminaban en esa forma. Eliminar la punta, ¿ya? Y encima de la pirámide construían algún templo, ¿eh? ¿Ya? Como una forma de... Porque una forma de rendirle culto a Satanás. No se olvide usted, hermano, cuando vea las pirámides de los mayas, las pirámides en México, todas tienen abajo en la base la figura de una serpiente gigante. La imagen de la serpiente, hermano, es Satanás, ¿ya? No se, existe en México la creencia de que Quetzalcóatl, que era la serpiente emplumada, que era un ser que vino del espacio, ¿ya? Y no era más que Satanás, por hermano, ¿ya? Satanás, en la imagen de la serpiente. Y un poco más al sur de México, ya por Panamá, y otros lugares, los mayas también hicieron lo mismo, ¿ya? Construyeron sus pirámides en la misma forma, ¿ya? Y eran lugares de culto, ¿ya? Y adoración a Satanás. Ahora, el hombre, hermanos, tanto en los tiempos de Moisés, del pueblo de Israel, y aún antes de ello, en el tiempo de ellos y después de ellos, como también acá en América, hermanos, en el norte, el hombre siempre buscó los lugares altos para rendirle culto y adoración a sus ídolos. Nunca lo hacían en un valle, siempre lugares altos. Eso también fue un motivo para construir las pirámides, ¿ya? Porque si usted mira, hermano, bueno, en YouTube, en Facebook, en Instagram, está la información de las pirámides. Los mayas eran realmente, hermano, valles inmensos, ¿ya? Y en medio de eso han descubierto muchas pirámides porque estaban ya por los siglos tapadas con bosques, árboles, vegetación, ¿ya? Hay un científico que me parece, no sé si es chino o japonés,
que yo lo veo en YouTube, se ha dedicado a descubrir ciudades antiguas, pueblos antiguos, lugares. El apellido Liu, no me acuerdo el nombre. Y el hermano ha descubierto mucho, aún en los territorios de los mayas, cuando han descubierto muchas pirámides, él con su dron y su sistema, programa de computación especial, ha descubierto, hermano, en muchos lugares, ahí mismo cerca del territorio de los mayas, otras pirámides, y en Asia, en Oceanía, en muchos lugares ha descubierto pirámides que están realmente, que a la distancia parecían montes, cerros, por darle un verdadero nombre, y resulta que son pirámides que están por los siglos, o algunos miles de años, están cubiertas de montes, vegetación. Entonces, amados hermanos, todo esto tiene que ver con la idea de Satanás de ser un Dios. Porque aun cuando él, su plan principal de él ser el único Dios, y como le falló el plan, pero él nunca perdió la esperanza, ni la idea, ni la intención de seguir siendo, de alguna manera, un Dios no real, no verdadero, sino falso. ¿Ya? Entonces él insta a sus seguidores a ser adorado, a ser idolatrado como un Dios. ¿Ya? Ese es el propósito, hermano, de por qué pueblos en grande trabajo, en grande propósito, construyeron grandes pirámides. Incluso hubieron casos, hermano, que transportaron piedras desde muchos kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, por Satanás y por los demonios, siempre ha sido engañado. ¿Ya? Siempre ha sido engañado. No se olvide usted, acá en Perú, ¿ya? ¿Por qué existen tantos lugares? Machu Picchu, Choquehuanca, Ollantaytambo y varios lugares más, ¿ya? Y todos en lugares altos, ¿ya? Aún en los tiempos de Moisés y posterior a Moisés, el pueblo de Israel buscaba lugares altos y ocultamente ahí erigían alguna imagen de alguno de los ídolos conocidos y le rendían culto y de adoración. ¿Ya? El hombre siempre, hermano, siempre buscó los lugares altos. Por eso es que el salmista David, en uno de sus salmos, él se hace una pregunta y él mismo se da la respuesta. Ese salmo que dice, está escrito con signo interrogativo. Alzaré mis ojos hacia los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él mismo responde, engrandeciendo a Dios. Mi socorro viene de parte de Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Porque el hombre, hermanos, siempre buscó los lugares altos para, de esa manera, que sus dioses, como el pueblo egipcio, como los mayas, como los incas, como los aztecas, y como allá en la India, en China, en Japón incluso, en muchos países, el hombre siempre buscó los lugares altos para comunicarse con sus supuestos dioses. ¿Ya? Nunca en los valles, nunca en los valles. Incluso, hermano, yo le digo, yo mismo he conocido cerros, lugares que en la parte superior del cerro hay roqueríos
Y ese ha sido un lugar de encuentro de brujos y hechiceros que normalmente los viernes en la noche allí se reunían para rendirle culto y adoración. ¿Ya? Y eso ocurrió siempre, hermanos, siempre. Siempre el hombre buscó lugares altos, ¿ya? Lugares altos, buscando así el acercarse, una forma de decirlo, más a sus supuestos dioses, ¿ya? Aun cuando hubieron casos como el mismo pueblo de Israel, que sabían que era el pueblo de Dios, sabían cómo Dios los sacó de Egipto, qué sé yo, le envió a Moisés, le entregó los mandamientos, y ellos tenían la posibilidad de estar siempre bajo la cobertura del único Dios real y verdadero. Aún así, ellos, turbados por Satanás a través de demonios, porque para los demonios, hermano, es muy fácil hablar al oído del hombre. Dios no habla al oído, Dios habla al corazón. Porque el corazón, hermano, es el punto de encuentro, de unión, entre el alma y el cuerpo humano. Esto, hermanito, no se lo puede enseñar ningún cardiólogo ni científico del mundo. El corazón es el lugar donde está la unión perfecta del alma con el cuerpo humano. Analice usted, hermano, lo primero que se forma cuando se produce el embarazo, lo primero que se forma es el embrión. Es una cosita chiquita que tiene como ramita así y empieza y se está moviendo. Porque lo primero que se forma, hermano, es el corazón del cuerpo humano. Y eso pasa en el vientre, aún de los animales, lo primero que se forma es el embrión. Y empieza y se mueve. ¿Ya? Entonces, todo esto, hermano, tiene que ver con propósitos de Dios solamente. ¿Ya? Ahora, hermanos, en otros capítulos, en otras enseñanzas, he dado a saber clara, nítida y abiertamente que los extraterrestres no vienen de ningún lugar del espacio y no son más que manifestaciones de los demonios. ¿Ya? Y hay un caso, hermano, que está en YouTube, hay cosas de buscarlo. Para allá por los años 80 o 90, creo, los años 80, un periodista al que yo admiro y respeto mucho, el señor Patricio Bañados, estuvo haciendo en Televisión Nacional un programa donde entrevistó a muchas personas con estos temas de los supuestos ovnis y apariciones. Y por contacto él llegó a un lugar del sur, cerca de Osorno, donde conoció a una persona, que incluso esta persona tenía cáncer pulmonar porque era muy fumador. Y tiene que ver con el caso de la isla, una isla muy famosa que hay en el sur, Friendship, ¿ya? Y a esta persona, en algún momento en su casa, en el patio, en la parte posterior de su casa donde él vivía solo, llegó un supuesto ovni, bajaron unas personas y esas personas lo contactaron hacia la isla Friendship, ¿ya? Y lo llevaron allá y supuestamente fue operado y él sanó de cáncer, ¿ya? Y esos hermanos eran demonios. Y ellos le dijeron a este señor, que si no me equivoco era de apellido López, le dijeron que ellos, cuando descendieron a la tierra, descendieron a Egipto. Bendito Dios. Hay muchos casos, hermanos, acá en la tierra.
El caso de la isla Friendship es muy similar a lo que pasa en el estado de Utah, en México, en Estados Unidos, con el rancho Skinwalker, ¿ya? Hay un científico ahí, Trevor Taylor creo que se llama, es un físico, ¿ya? Y estuvieron investigando porque se llama Skinwalker porque desde los tiempos de los indígenas de esa zona, que en ese lugar se veían muchas cosas y aparecían incluso figuras que puede ser, por ejemplo, de aquí para abajo humano y esta parte de arriba como un perro, un lobo. Y en esa zona le llamaban, a esa figura le llamaban Skinwalker. Como el caso de en México, a estos seres así que, como en México hay mucha brujería, mucha espiritismo, hay brujos y brujas poderosos que pueden transformar su cuerpo y le llaman Nahual, ¿ya? Pero todo eso, hermano, es por obra de Satanás. Satanás les da el poder, hermano, porque para él, los brujos, los hechiceros son como sus discípulos. Al morir igual van a ir al infierno, pero Satanás los usa, hermano, para llevar a cabo sus propósitos. Le rinden culto y adoración, ¿ya? Y así Satanás se satisface un poco en su vanidad, sabiendo, es como el caso de los espiritistas, ¿ya? Le rinden culto y adoración a Satanás, y así Satanás de alguna manera logra ser considerado a sí mismo como un dios, ¿ya? Él tiene su séquito que le adoran, le rinden culto y adoración. Entonces, hermanos, volviendo al tema de en Perú, ¿ya? Hay muchos lugares. ¿Por qué los incas construyeron Machu Picchu? Como 2500 metros sobre el nivel del mar en una cima. Porque siempre el hombre buscó los lugares altos, ¿ya? No está claro el propósito de construir Machu Picchu, ¿ya? Porque no se sabe si era donde habitaban permanentemente o era un lugar de culto y adoración hacia los dioses, supuestamente dioses, y que ciertos días de la semana o del mes viajaban a ese lugar. Son misterios, hermano, ¿ya? Pero ese es el propósito de todas esas cosas. El propósito, la raíz, la partida, el origen de todo eso está aquí, ¿ya? Que Satanás se autoproclamó a sí mismo la piedra triangular, ¿ya? Como una forma, de alguna manera, de parecerse al Hijo de Dios, de parecerse a Cristo, quien Dios lo estableció como la piedra angular, ¿ya? La piedra que usaron muchos edificadores para el edificio perfecto, bendito Dios. Pero todo esto fue antes que las matemáticas surgieran como para ayudar al hombre, al ser humano, a construir, ¿ya? Y así, hermanos, siempre, el hombre se ha encontrado en esa disyuntiva. Algo así como, ¿qué hago? Necesito depositar mi fe en algo. Muchos, allá había un árbol, lo cortaron, del tronco talló una figura, posiblemente una figura humana, le puso un nombre y lo erigió como su Dios. Otros tallaban una roca, una figura, otros de alguna roca más blanda tallaban la figura de un animal,
un cuadrúpedo, algún tipo vacuno, bovino, algún chivo, qué sé yo, distintos. Y les ponían un nombre y ese era su Dios. Porque el hombre, hermanos, siempre, siempre, siempre necesitó poder depositar su fe en algo. ¿Ya? Dentro de nosotros, hermanos, está nuestra alma, que ese espíritu no es visible a los humanos. Y el alimento del alma, cuando usted toma desayuno, almuerza, once y cena, usted está alimentando su cuerpo de carne y hueso. El alimento del alma no es comida de esta tierra, ni comida ni bebida. El alimento del alma es espiritual. Y ese es el pan vivo, por eso Cristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Porque Cristo es el único que puede, en los últimos 2000 años, alimentar la necesidad, el hambre de toda alma. Bendito Dios. Por lo tanto, hermanos, eso fue lo que ocurrió en siglos, en miles de años atrás, que aún reyes, gobernantes, en la necesidad de tener un Dios en quien depositar su fe y a quien clamar, incluso muchos sabiendo que había un Dios real y verdadero. Pero la desobediencia los consumió, porque si usted lee, hermano, hubieron muchos reyes que sabían de Dios, aún fueron puestos por Dios en el reinado, pero desobedecieron a Dios, fueron turbados por Satanás y se volcaron a seguir a los ídolos de la tierra. Porque el hombre nunca va a poder dejar de sentir esa necesidad. ¿Ya? Por eso tiene que ver también con esto. Cristo es la piedra angular para construir el edificio perfecto. Su cuerpo, hermano, tiene que ser perfeccionado, tiene que ser bien constituido para poder ser realmente el templo donde habita Dios. ¿Ya? Y cada uno de nosotros necesitamos esa ayuda especial que solo de Dios viene. No hay otra cosa. El hombre, un cristiano, hermano, jamás va a vivir el estrés. El estrés es el cansancio interior, ¿ya? No es cansancio físico, es un agotamiento que tiene que ver con la mente. Pero el cristiano nosotros tenemos, hermano, la ayuda espiritual, ¿ya? Una oración, un clamor, y la ayuda del Señor viene. Y Él se lleva nuestros problemas, nuestras dificultades, nos ayuda a superar cualquier momento, por terrible que sea, lo podemos superar con la ayuda del Señor. Entonces, hermanitos, con esto terminamos. El origen de por qué la pirámide es un símbolo satánico, usted ya lo sabe. Es porque Satanás se autoproclamó a sí mismo la piedra triangular, ya que tiene la forma de la pirámide, como una forma de imitar, ¿ya? Sabiendo él que Cristo era y es la piedra angular, la que muchos edificadores han desechado. Amados hermanos, siempre puede haber algo más, pero creo que con esto es suficiente, queda claro. Las cosas de Dios, hermanos, son simples, sencillas, ¿ya? Y creo que con lo dado, con lo entregado, es suficiente. No se olvide usted, hermano, toda la creación de Dios está escrita en 26 versículos. Capítulo 1 de Génesis. Toda la creación, en 26 versículos.
Ahí está todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo de Dios es simple, sencillo. No es con lujo de detalles. Es lo justo y necesario. Porque tiene que quedar un margen para la fe. Bendito Dios. ¿Ya? Ese es Satanás que muchos apóstatas desde los púlpitos dicen: hermano, gózate porque Satanás está derrotado. No, hermano, no está derrotado. Si Satanás estuviera derrotado, el Evangelio de Cristo de hoy sería el mismo de los años 70 para atrás. ¿Ya? Y no habría cambiado tanto como apóstatas. A partir de los años 80 introdujeron tantos cambios, bendito Dios. Porque Satanás sabe que nunca como ahora, año 2024, nunca como ahora, sabe que le queda poco tiempo. Que Dios les bendiga, hermanos. Este ha sido el episodio 3. ¿Cómo y por qué se construyeron las pirámides? Bendito Dios. Un abrazo fraternal en el amor del Señor y tengan todos las más ricas bendiciones, ahora y siempre. Amén.